Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una sesión del ciclo PUCTUM, Potencialidades de la fotografía análoga y los procesos fotográficos antiguos en la era digital. Este ciclo nace como un espacio para explorar múltiples formas en las que la fotografía análoga y los procesos fotográficos alternativos siguen vivos en el presente, no solamente como técnicas del pasado, sino también como lenguajes sensibles que permiten detenernos, habitar la imagen desde unos ritmos diferentes a los que se nos imponen actualmente y encontrar también en la intuición, en la memoria y en la experiencia corporal una forma distinta de mirar. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado cuya obra encarna profundamente el espíritu de nuestro ciclo, Juan Cristóbal Cobo, que ha dedicado su vida profesional a la imagen, comenzó también como director de fotografía en el cine y con el tiempo decidió transitar hacia la fotografía fija, buscando un espacio más personal, libre y silencioso desde el cual crear. Él ha sido ganador del Premio Nacional de Fotografía en el año 2024 y es autor del fotolibro Luz Opaca. Cobo entiende la fotografía no como una técnica, sino como un acto de presencia, un gesto, eh, también intuitivo, guiado por el impulso, la emoción y el deseo de comprender el mundo y a sí mismo a través de la imagen. Esta charla del día de hoy se titula Entre lo analógico y lo personal, la fotografía como acto de presencia. Él nos compartirá su presencia entre el cine, su experiencia, perdón, entre el cine y la fotografía y su aproximación con lo cotidiano y cómo ha construido una práctica fotográfica profundamente honesta y reflexiva. Antes de darle la bienvenida a Juan Cristóbal, queremos darle la bienvenida también a Lady Escobar, quien es pues, el líder también del semillero de investigación en el estamento estudiantil, del semillero de investigación SINAP, y también gestora del colectivo Análogos Colombianos, junto con el semillero de investigación SINAP de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hemos creado este espacio, este ciclo, que ya tiene varios encuentros. Y pues ella le voy a dar la bienvenida a Lady para que ella presente a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias, Lady. Adelante. Muchas gracias, Viviana. Hola, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el ciclo. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan escuchar a estos grandes artistas que traemos para ustedes, para aprender un poco más sobre este mundo y para estar en esa conversación, en esa charla que tenemos aquí en el ciclo. Pues como Viviana lo decía, para nosotros es un honor y un privilegio poder tener a Juan Cristóbal. Muchísimas gracias. Entonces, sin más que decir, sin más introducción, le damos la palabra a Juan Cristóbal. Yo estaré pasando las imágenes. Y pues me gustaría iniciar de pronto como en lo que decía Viviana, cómo es esa transición del cine y por qué pasas a la fotografía analógica. Cuéntanos más un poco desde tus inicios, de cómo haces esa transición, de tus experiencias, porque también en la introducción mencionabas eso, ¿no? Como cómo empiezas a hacer cine, llegas haciendo cine a Nueva York, quieres estudiar, estuviste como 6 meses trabajando creo que en una gasolinería, entonces, ¿cómo llegas hasta allá, haces esa transición y luego desde un principio sabías que ibas a estudiar cine, pero luego después de ese tiempo, ¿cómo llegas y cómo logras pasar también a la fotografía? Entonces, cuéntanos de esos inicios. Muchas Vale. gracias. No, pues primero muchas gracias Lady y Viviana por la invitación. Yo soy el que me siento honrado de estar acá y a los que están en este momento pues asistiendo y escuchándome. Sí, como tú decías, yo me siento privilegiado porque toda la vida he logrado sobrevivir y he logrado trabajar y he logrado expresarme a través de la imagen, ¿no? Cuando ustedes me llamaron la primera vez, yo dije, pero análogos colombianos, y yo casi no soy análogos, y yo hago una gran cantidad de mi trabajo en digital y con diferentes dispositivos, aunque también trabajo análogo y tengo mis cámaras análogas y siempre vuelvo a lo análogo, y ahí es donde creo que es interesante plantearse la pregunta de por qué uno vuelve a lo análogo o por qué necesita lo análogo en algunos momentos, tal vez como para aclararse. Pero realmente la mayor parte de mi carrera, que fue en el cine, que ha sido en el cine, fue análoga. Yo fue muy poco lo que realmente transité por lo digital. Pues eso coincide con que hace unos 12, 13 años comencé como a alejarme de los sets de cinematografía y meterme en el mundo de la fotografía fija. Ahora les cuento un poco cómo fue. Pero justamente esta semana ha sido como interesante e importante y ha marcado unos hitos,
porque el lunes de esta semana volví otra vez a filmar en cine, en 16 milímetros, cosa que me parecía como imposible, pues después de que ya me había alejado completamente de esos sets. Lo que quiero resaltar de esa experiencia es que pues yo llevo mucho tiempo alejado de un set de cine y había incluso estado en algunos sets, en una película y en un par de series como foto fija, pero pues con cámaras digitales, obviamente, porque hay que disparar mucho, ¿no? Ahí estamos viendo algunas fotos solamente para ilustrarles de cuando yo era adolescente. Esas fotos son de los años 80, o sea, ahí voy a delatar mi edad, pero ahí estamos viendo fotos más o menos del 83, 84. Muchas de estas fotos incluso son en Ektachrome, en Kodachrome, y era cuando yo no me consideraba fotógrafo, estaba en Nueva York, estaba intentando estudiar cine. Yo creo que cuando hacía esas fotos estaba echando gasolina. Pero el único trabajo que he tenido fuera de la imagen fue en una bomba de gasolina durante unos 6 meses. Y estas fotos son simplemente, yo las veo hoy en día y me conmueven mucho porque es esa búsqueda y esa curiosidad por la calle, ¿no? Y por los otros y por la gente que no conozco y con la que seguramente nunca voy a hablar, pero que se quedan un poco en la vida de uno cuando uno les hace una foto así, sea desprevenida. Bueno, volviendo al tema de lo que pasó el lunes, es que yo entro a estos sets de cine hoy en día y ya no entiendo nada. Yo no entiendo las luces, ya cambiaron, ya eran tungstenos, después fueron HDMI, después fueron fluorescentes, hoy son LEDs y no las entiendo, no entiendo cómo funcionan, no comprendo el sensor de la cámara y eso también me ha hecho como pensar, no, yo al campo cinematográfico no voy a volver. Pero el lunes, que estuve filmando un proyecto que me pidieron algo muy puntual en 16 milímetros, tenía incluso el temor de que hacía, creo que 12 años más o menos, no había filmado en 16 con esa cámara tampoco. Bueno, la cámara la conocí mucho, pero en el momento en que me pusieron todo al frente y comencé a hacer mis cálculos, a poner filtros y a exponer y a pensar en el ángulo de obturación y todo estaba ahí. O sea, no me sentía en casa otra vez, cosa que no me pasa cuando estoy con una cámara digital de video, ¿no? Me sentía en casa. Me sentía confiado, tranquilo y seguro de lo que estaba haciendo, a pesar de que no estaba viendo nada, porque eso toca mandar a revelarlo, ahora cada vez es más difícil, ¿no? No estaba viendo nada, no estaba comprobando nada, pero el poder de la imaginación, de construir la imagen en mi cabeza, ¿no? Y construirla técnicamente a través de las herramientas, que son casi que cálculos matemáticos, porque además estaba haciendo unas pruebas realmente, porque la filmación va a ser dentro de 2 semanas, y las pruebas me exigían justamente ver qué tanto podía forzar el material análogo para que se diferenciara realmente del material digital con el que iba a estar mezclado. Entonces tuve la suerte de probar Ektachrome, por ejemplo, ¿no? Y de probar las emulsiones negativas, pero empujándolas y llevándolas a procesos para tratar de sacar un poco más de textura. Entonces, me estoy extendiendo mucho, me suele pasar. Básicamente, ¿cómo fue mi decisión en la vida y por qué me encaminé hacia la imagen? Desde muy joven, en Cali, en el colegio, yo comencé a interesarme por el cine y iba a ver cine. Seguimos viendo fotos de los 80s. Yo llamo esta como una pequeña historia de amor y no recuerdo incluso cómo fue, pero yo estaba ahí, eso es frente a la ópera, al Metropolitan, y me imagino que estaba disparando con un lente, no, yo creo que era un 50, no, era un 50, no tenía otro. Y lo que después descubrí en los negativos, revisando archivos, fue este encuentro de este señor que estaba esperando a una mujer, no sabemos si era su pareja, su novia o una vieja amiga, pero a mí me encanta esta pequeña historia de amor, como la titulo yo, que es esta secuencia en blanco y negro. Yo desde el colegio comencé a interesarme y yo siempre he sido autodidacta. Realmente yo nunca fui a una escuela formal, ni para cine, ni mucho menos para fotografía, ¿no? Yo sí tomé como unos cursos en Nueva York y le metí toda la pasión y tuve la suerte de muy rápidamente comenzar a trabajar, conseguir trabajo como asistente de cámara y a estar... Incluso antes de irme a Nueva York, yo ya logré trabajar en algunas películas acá en Colombia. Hice amistades incluso de allá que después me ayudaron y me dieron una mano para seguir trabajando. Entonces el camino ha sido mucho de autodidacta, tanto en el cine como en la fotografía. Tuve la suerte de rápidamente como incorporarme no a la industria, más como al cine independiente, a la industria independiente en los Estados Unidos, y allá estuve 10 años rodando. Después me pueden preguntar qué rodé, pero rodando
muy rápidamente como que cogí la cámara y comencé a mostrarle a mis compañeros qué estaba haciendo y me comenzaron a dar trabajo como director de foto. Y yo pensé que iba a ser pues director de foto toda la vida. Esto pasaron 10 años y eventualmente por coincidencias de la vida terminé en Colombia haciendo comerciales. Me llamaron a hacer comerciales como director de fotografía y bueno, y la vida se dio vueltas y terminé acá y terminé pues armando una vida y después de director de fotografía terminé también siendo director de comerciales. Esa fue como una etapa importante de la vida. Siempre trataba de filmar como director de foto una película cada 2 o 3 años y lo logré. Hice como 5 o 6 largometrajes en Colombia, mucho antes de que existiera toda esta facilidad, que sigue siendo muy difícil, pero esta forma de financiar a través del fondo de cinematografía, y ya el cine colombiano es mucho más robusto que cuando yo estaba ahí, ¿no? Era mucho más complejo. Pero bueno, en algún momento, para llegar a la fotografía, por allá hace como en el 2012, 2013, yo realmente estaba muy mamado de la publicidad. O sea, la publicidad yo siento que me había marchitado un poco ese deseo inicial de contar historias y de estar sumergido en imágenes y en sensaciones y en emociones. Realmente eso no existe en la publicidad, ¿no? Se va deformando uno. Y puedo decir cosas muy fuertes de la publicidad porque realmente siento que fue un periodo que me enriqueció de muchas formas, pero también me alejó de otras posibilidades. Lo agradezco, me permitió hacer ciertas cosas, pero cuando tomé la decisión yo me sentía hastiado de estar simplemente trabajando para conseguir unos recursos, e incluso en el cine sentía que no había logrado como nunca tener una voz propia, como qué quiero yo decir, cómo quiero yo expresarme, porque pues uno como director de fotos es parte de un engranaje. Todo el mundo, cada persona es muy importante en un set cinematográfico, pero al final es un trabajo coral que va básicamente en aras de enriquecer la visión de la directora o del director, ¿no? Y ahí coincidió que la tecnología nos trajo, o me trajo una cámara que era digital, la 5D, y yo dije, bueno, yo con esta cámara, como es híbrida, voy a hacer video. Y me fui otra vez a los Estados Unidos y como en una especie de sabático, pero mi idea era hacer videos, porque era lo que llevaba haciendo. Pensaba hacer unos videos personales. Y no, lo que yo salí fue a caminar por la calle, que era lo que tenía disponible, y hacer fotos fijas. Y me quedé ahí mucho tiempo haciendo fotos fijas en la calle. Y se me conoce mucho como fotógrafo de calle o street photographer, pero pues yo creo que eso es una etiqueta. Realmente yo soy fotógrafo y realmente incluso la calle, todos la fotografiamos y no necesariamente somos fotógrafos de calle exclusivamente. Somos documentales, retratistas, hacemos naturalezas muertas, hacemos paisajes, hacemos espacios y todo eso está en la calle. No necesariamente es fotografía de calle como se le conoce, sino fotografía en general. Todo lo que estamos viendo hoy, de lo que está mostrando Lady, es análogo. Hice una selección de fotos 100% análogas, pues en honor a la invitación a esta charla. Y bueno, eso es un poco como la historia, resumidas cuentas, de mi carrera. Entonces, ya estoy listo para que me pregunten más. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Yo quiero hacerte una pregunta respecto a, digamos que la charla tiene esa condición también del asunto de la presencia en la fotografía análoga, que también me parece muy bello, como tú mencionas el asunto de la imaginación, cuando uno trabaja con una cámara con la cual no puede, digamos, tiene obviamente un conocimiento técnico de lo que puede ocurrir con esa imagen, pero al final todo es un acto de fe, ¿no? Con la fotografía análoga. Cuéntanos un poco respecto a cómo podrías profundizar en cómo concibes ese acto de presencia y cómo se manifiesta en tu proceso creativo en esa época puntual de tu vida.
No, Ya, bien. perdóname, y amplío el asunto que mencionas, como que te sentías falto también de inspiración, como un poco marchito mencionas. No sé si eso restableció de alguna manera, ese momento de tu vida restableció de alguna manera tu relación con la imagen. O sea, volver a la fotografía definitivamente, o no, volver no, haber cambiado de la industria cinematográfica y sobre todo de la publicidad a este acto totalmente solitario, porque realmente son muy pocas las ocasiones, uno no toma fotos casi con otras personas cuando está haciendo un trabajo personal, y a veces uno colabora un poco con un editor o una editora o un diseñador en algún momento, pero realmente es un acto solitario y yo disfruto mucho eso. Yo disfruto mucho eso y sí siento que agradeciéndola toda mi carrera cinematográfica, que fue pues, me construyó como la persona que soy, yo realmente siento que he logrado expresarme y hablar a través de la fotografía, mucho más que en el cine. No sé qué hubiera pasado si hubiera continuado en el cine, pero yo siento que en este momento la fotografía te empodera de alguna forma, ¿no? E incluso sin recursos, si tienes el tiempo y tienes la curiosidad, tú puedes hacer una gran foto, una foto icónica, que es muy difícil, pero la puedes lograr en solitario. Y eso es siempre como una esperanza, hace parte del acto de fe. Y eso lo hablo en general para la fotografía análoga y la fotografía en todas sus formas. Eh, a mí particularmente sí me despejó una cantidad de preguntas y de dudas, me sigue generando otras, pero, pero, pero sí creo que creativamente me ha abierto la cabeza, digamos, ¿no? Hacer fotografía, tener como esa libertad, ¿no? Sí. Ahí me pueden escuchar. No te escuchaba. Tienes un eco, como un feedback. No tienes, si apagas debes tener un parlantito, un parlante activado. Ahí mejor. Sí, ahí está perfecto. Sí, Sí, pero perfecto. no te escucho a ti. Espera un momento. Qué Porque pena con ustedes. apagaste el parlante, eso es lo que nos está dando el feedback. Ya, ahí me escuchas mejor, ¿cierto? Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por contarnos esos inicios y también algo que me parece muy interesante de pronto cuando hacíamos esta investigación es que eres muy poético al hablar de la fotografía y tienes demasiada sensibilidad a la hora de realizar como este proceso. Entonces, con relación a lo que te preguntaba, Viviana, ¿cómo pasas de este mundo que de pronto a veces se vuelve tan caótico y dejas como de respirar realmente lo que tratas? Y hay algo que me parece súper interesante que dices, y es que siempre tratas de contar historias durante la mayor parte de tu vida. Entonces, lo podemos notar cuando haces estos retratos. Entonces, ahí entremos como a ahondar lo que trabajas muchísimo, ¿no? Como este retrato también, porque pues, estamos viendo una parte de ti que es street, ¿cierto? Pero también cómo ahondas estos retratos y cómo lo logras conectar con esa fotografía street, con esos retratos, porque no solamente son de calle, sino que también retratas a personas que también han significado y han tenido como un valor importante como en la historia de Colombia, que es lo que vamos a ver más o menos. El retrato me apasiona, o sea, últimamente, pero todo hace parte de lo mismo, pero yo debo decir que retrato y paisaje, por ejemplo, es donde yo siento que hacia donde quisiera ir ahora, ¿no? Porque básicamente yo creo que las ganas de hacer cine y de hacer imagen y todo es curiosidad por los otros, por el mundo, y es una curiosidad que uno quiere traerse a casa. ¿Cómo se la trae? Capturándola. A mí no me gusta la palabra capturar, pero la voy a usar acá. Capturándola, ¿no? Llevándosela con uno. Yo a veces siento que muchos de esos personajes que yo he fotografiado en la calle, a veces con consentimiento, como el caso de este icónico fotógrafo neoyorquino, ¿no? Eh, que sigue parado al lado de VIH con esa Graflex haciendo fotos, ¿no? Eh, eh, es como que una de esas personas las logra, o sea, esta curiosidad la logra materializar y llevársela con uno, ¿no? Y uno lo terminan acompañando estas imágenes. Entonces, por ese lado, el retrato me encanta porque es parte de la curiosidad por los otros, que es una curiosidad que todo el tiempo tengo.
y es una forma también como de vencer timideces, que o sea, me considero una persona tímida, un poco con dificultad social, ¿no? Pero la cámara como que me permite entrar en otros mundos, ¿no? Que normalmente no entraría sin una cámara. El retrato me fascina y me aterroriza hacer retratos, porque me parece que es muy difícil. Es muy difícil sacar una cámara y pretender hacer unas cosas con una persona que al mismo tiempo está en una situación pues de vulnerabilidad y de dificultad frente a la cámara. O sea, cuando yo me he puesto frente a la cámara y a veces lo hago justamente para sentir la dificultad, me parece que ese es el lugar más complicado, ¿no? Es el sujeto. Entonces yo siento una gran responsabilidad y quiero vulnerar lo menos posible a esa otra persona y hacerla sentir muy bien, a pesar de que a veces no necesariamente en la dinámica de hacer el retrato voy a hacerla sentir tan bien, porque yo a veces estoy buscando una ficción finalmente en todo, ¿no? Incluso en el retrato. Y yo no siempre estoy tratando de hacer un retrato fidedigno, un retrato perfecto, un retrato que proyecte a esa persona tal como es, sino que estoy haciendo mi proyección sobre esa persona, mi imaginario de quién puede ser. Y yo construyo personajes antes de llegar a hacer un retrato. Eso a veces se da, a veces no se da, pero eso a veces involucra que uno maneje momentos o que maneje instrucciones que puedan incomodar al otro un poco. Pero me encanta el retrato porque es otra forma de construir ficciones y de interesarse por los otros. Aunque tú mencionas que... todo lo que he visto ahora es retrato callejero, que es otro cuento, porque sobre ese no tengo este control de que estoy hablando, pero también esta sección sí son retratos todos análogos y 100% retratos que he hecho dirigiendo, digamos. Estos no son cándidos. Todo esto tiene una dirección detrás. Te iba a preguntar justamente respecto a eso, ¿no? Con tu trabajo abarca desde una fotografía, bueno, de calle, de retratos de personas desconocidas y luego vemos en pantalla de retratos de personas que seguramente se conectan contigo de formas mucho más íntimas, más personales o tal vez un poco más cercanas. ¿Cómo equilibras esa exploración entre lo público y lo privado en tu obra y qué te atrae de cada uno de esos escenarios? Uy, yo creo que me atraen de igual forma, o sea, de lo público es básicamente lo que te digo, es como tener la posibilidad, es como ser muy curioso y ver personajes y construir instantáneamente, porque cuando yo voy caminando por la calle, yo construyo ficciones, construyo historias en mi cabeza. Para mí el gesto, por ejemplo, es algo muy importante. Y el gesto no solamente con la cara, sino el gesto con el cuerpo, cómo se para una persona, si la persona está inclinada, si la persona está mirándose a la distancia, si la persona tiene, no sé, las manos en los bolsillos o los brazos cruzados. Todos esos gestos para mí son el inicio de una historia que yo construyo. Y muy rápidamente, si estoy en la calle, tengo que tratar de solucionarla, de buscar el momento de luz, de los fondos, de lo que ocurre alrededor y hacer un retrato que es un retrato cándido, robado, es un raponazo, ¿no? Porque no tengo otra opción. Y ahí salen cosas muy interesantes. Obviamente, juega el azar, juega la experiencia y juegan otra cantidad de cosas. Con este retrato, que es un retrato con sentido, o yo le pido al retratado, a la persona que me interesa, si le puedo hacer un retrato, o en algunas ocasiones me piden que haga un retrato, pueden ser amigos o gente que no conozco, o pueden ser comisionados. O sea, pueden ser trabajos simplemente, que una publicación o que un medio te pida hacer un retrato de alguien, como este retrato de Carolina Barco, por ejemplo, el anterior, que es, esta es una de las hijas del expresidente Virgilio Barco, y esto fue encargado para un libro que estaba haciendo. Y en este caso tengo muy poco tiempo, no tengo tiempo de conocer a la persona, yo más o menos averiguo quién es, y lo que hago ahí es muy
al final tiene que ver con la calle también, es como uno medir el espacio, sentir el espacio, y sí, es como intuitivo, es esta persona que me podrá dar, yo estudio su entorno y hay un pequeño diálogo y a veces es muy fructífero y uno se queda un rato largo, o a veces simplemente es tratar de guiar con direcciones precisas del cuerpo y de la cara para lograr eso que yo estoy construyendo en mi cabeza. No sé si te respondí la pregunta, la verdad. Sí, sí, yo creo que es muy interesante esa manera de construcción también a partir de un sujeto que uno no conoce, porque también se pone en juego lo que decías, como de mantener ese estado liminal entre abordar al otro con una cámara, con ese deseo de observarle, de aproximarse a partir de la imagen y el cuidado de no vulnerarlo. Entonces tú mencionas que te interesa esa dificultad en el retrato, ¿no? Como ese lugar específico. Yo quisiera preguntarte, digamos, como para continuar en esa misma línea, ¿qué has aprendido también de ti mismo a partir de esa relación? Porque muchas veces dice que cuando uno retrata a alguien más o retrata lo que sea, en realidad también es un retrato de uno mismo, ¿no? Es una perspectiva de sí mismo. ¿Qué has aprendido de ti mismo al exponerte a esa tensión entre el deseo de mirar y el cuidado de no vulnerar al otro, por ejemplo? ¿O qué otras cosas has aprendido de ti mismo en esa relación en el retrato? Pues mira, todo, he aprendido todo y sigo aprendiendo y estoy apenas comenzando. Es un lugar común, pero yo sí creo que es totalmente cierto. Decir que no solamente en un retrato, sino en cada foto que nosotros hacemos. La foto de tu perro, la foto que haces en cualquier momento, finalmente es un poco un autorretrato de uno. Porque uno no se da cuenta, inconscientemente está sumando una cantidad de cosas ahí. Yo, por ejemplo, bueno, hoy comencé a imprimir mi segundo fotolibro. Y quiero hablar de esto porque tiene que ver con tu pregunta. Y fue una pregunta que me hice hace 9 meses, que comencé a decir, bueno, yo ¿por qué abandoné el cine? Y la publicidad me iba mejor ahí, pues económicamente. La fotografía no es lo mismo. A veces uno se cuestiona, bueno, ¿habrá sido prematuro haber tomado ese paso? ¿Habrá valido la pena? ¿Qué he hecho en estos 10 años? Y hace 9 meses comencé a revisar los archivos, desde negativos guardados en cajas hasta archivos guardados en el computador, ¿no? Y cuando tú hablas de qué he aprendido, o sea, yo me di cuenta haciendo ese trabajo y después trabajando con la editora, de que ahí estaban todas las claves de quién podía ser yo. No lo tengo totalmente resuelto, pero por lo menos sí se me plantearon preguntas, salieron temas comunes que he seguido fotografiando todos estos años y que yo me digo, pero yo ¿por qué estoy fotografiando esto? Porque cuando yo salgo a la calle o en un viaje o le hago una foto a alguien, yo lo hago pensando que en ese momento estoy presente y que es intuitivo y que estoy haciendo la foto porque me gustó la luz o me gustó el fondo o encontré fascinación en el gesto, ¿no? Pero después me doy cuenta que es lo mismo, foto tras foto, tras foto, tras foto, tras foto, año tras año, tras año. Hay un mismo gesto, hay una misma intención. Llámala nostalgia, llámala soledad, llámala ausencia, llámala vacío, porque creo que esos son un poco como son como los temas que se han decantado en ese trabajo que yo he venido revisando. Y al final es muy emocionante ver, bueno, pues esto soy yo, esto es un mapa de quién soy yo, este trabajo de años, incluso con las fotos encargadas, y con las fotos de calle, con las fotos donde tengo un retrato controlado, o con una naturaleza muerta, o con un paisaje, que es algo que me interesa últimamente, más recientemente. Entonces me di cuenta que yo he estado trabajando el mismo tema y que el tema soy yo. O sea, realmente el tema de la fotografía es uno, ¿no? Y yo dije, pucha, soy yo, y estoy muy emocionado, la verdad. Le agradezco demasiado a mi editora, Cristina Velázquez, porque ella sí me obligó, me empujó, peleamos muchísimo porque me llevaba a lugares donde yo no me sentía cómodo, porque realmente estaba no desnudándome, pero sí estaba en un proceso como de autodescubrimiento. Eso suena un poco hipizongo moderno, pero sí, estaba con un proyecto como en un proceso de autodescubrimiento, pero fue muy revelador.
Y lo que ocurrió realmente, y esto tiene que ver totalmente con lo análogo, y de esto quiero hablar, porque estamos hablando de análogo, es que en algún momento yo le dije a ella, oye, mi papá, que sigue vivo, hace foticos a veces con su celular, pero mi papá era un gran fotógrafo de familia. Él tenía una Rollex de lente gemelo, 6x6, y nosotros vivíamos en Cali, vivíamos cerca del Museo de Arte Moderno La Tertulia, y era el paseo obligado todos los fines de semana ir a hacer fotos de familia allá. Y esas fotos yo sé que son hermosas y yo sé que me han enseñado mucho de composición y de sentir y de la luz sobre todo y de la estética y el balance y el equilibrio del cuadro, pero en algún momento se las mostré a Cristina como de curiosidad, como mira qué buen fotógrafo que era mi papá, estas fotos parecen como de Leo Matiz casi, ¿no? Y ahí estaba mi madre y habíamos hablado de eso y mis hermanas, y él nunca está en la foto porque las estaba haciendo, y la editora me dijo, Juan Cristóbal, todo lo que hemos venido haciendo es sobre eso, es sobre esas fotos. Hay que meter esas fotos. Y yo tuve resistencia también a meter esas fotos porque pues, no eran de parte de mi trabajo, pero al final ella logró hacer algo hermoso y terminaron 14 fotos análogas recién digitalizadas con negativos que tienen como 55 años y que además quedaron divinas, las digitalizó Mateo con Bariza con cámara. Pucha, o sea, yo dije, aquí es donde se revela la materialidad y la importancia de la película, de lo análogo. O sea, si estas fotos se hubieran hecho, o sea, si uno hace una foto ahora en 55 años en un archivo digital, yo creo que no va a existir, o sea, o en qué forma va a existir. Entonces eso fue muy emocionante y fue como me di cuenta de que la materialidad, y eso te la proporciona lo análogo en gran parte, la materialidad es fundamental para la conservación de memoria, que es lo que nosotros también estamos haciendo con la fotografía. Pero volviendo a la pregunta, todo, la fotografía me ha enseñado todo sobre quién soy yo, ¿no? O me está enseñando a entenderlo, porque yo siento que estoy comenzando y hay que hacer muchos más procesos, entre ellos fotolibros, que creo que son muy importantes, porque incluso así el fotolibro no contenga, que en mis fotolibros hay fotos desde celular hasta análogas, y hay muchas análogas y en diferentes formatos, pero se condensan y se vuelven físicas, se vuelven materiales, y eso es lo importante, yo creo, lo que tenemos que defender es la materialidad. Estamos demasiado en un mundo virtual, en un mundo frágil, en un mundo donde las cosas se desvanecen en un segundo. Un libro me parece que es la forma más, es como la forma más sublime de condensar nuestro trabajo, y al ser un fotolibro estás haciendo un trabajo muy importante, que es ese trabajo de descubrir cómo esas imágenes se encajan, se relacionan y te hablan, ¿no? Entonces, todo es parte de este trabajo, pues todo es parte de lo que me preguntaste. Y creo que en el libro es como llevarlo el trabajo de edición, puede ser un libro, un fanzine, un álbum familiar. Pegar las fotos pues en un álbum familiar es un trabajo importante que yo creo que deberíamos insistir en hacer, porque la forma como las secuencias, como las diagramas, como las presentas, está hablando de ti, está hablando de lo que quieres decir, ¿no? Incluso es fascinante ver los álbumes familiares de los abuelitos a las abuelitas, porque ahí hay secuencia. Esos son los primeros fotolibros, son fotolibros. Y si les pusieron un corazoncito, un sticker o algo, si es el caso, o si son sobrios y elegantes, todo eso está hablando de esa persona, de cómo se quería presentar, ¿no? Muchas gracias, Juan. Antes de iniciar mi pregunta, me gustaría como de pronto hacer un contexto de algo que nos contabas cuando te contactamos, como para que podamos abrir la pregunta. Y era que cuando contactamos a Juan, Juan nos contaba que lo que él dijo al inicio, ¿no? Que tenía la mayoría de su trabajo analógico. Y ahora que habla de los archivos fotográficos, que habla del álbum, que habla y nos cuenta de la experiencia de su padre, de darnos la primicia, muchas gracias Juan, sobre su libro, sobre cuántas fotos analógicas vamos a encontrar. Juan decía que es que casi no tengo fotografía analógica, pero luego me dice, tengo más de lo que pensé, de lo que imaginé. Entonces, me parece importante como contarles a todos de que cómo hace esa selección de archivo,
¿Qué te generó volver a ese archivo? Porque nos cuentas y nos conectas mucho con la historia familiar fotográfica de tu padre, que hacía estas fotografías, el álbum. ¿Cómo es tu proceso cuando nosotros te contactamos y tú vas a ese archivo? ¿Qué te generó? Pues ¿Qué te impactó? tenía la suerte que como vengo haciendo este libro, tengo el archivo muy organizado, ¿no? Porque yo en pandemia, a diferencia de todo el mundo que organizó el archivo, yo me quedé haciendo fotos. Este es otro tema, pero yo me traje a mi papá de Cali justamente porque pues es un hombre mayor y todos los riesgos que aparecían, ¿no? Que estaban encima de nosotros. Y a mí me acababan de enviar de cortesía de Alemania una Leica Monochrome digital, es una cámara bellísima. Y me la habían prestado para que hiciera un proyecto en la calle y nos encerraron. Y yo no pensé que no iba a hacer nada con esa cámara y comencé a fotografiar a mi papá, que es muy reacio a dejarse fotografiar. Son las únicas fotos que realmente que le he hecho. Y eso terminó en un proyecto de autorretrato que nunca volví a hacer. Entonces yo no tuve tiempo de organizar archivos. Y eso lo he venido haciendo en el último año. Entonces cuando me pediste que buscara dentro de mis archivos, ya habían selecciones y habían selecciones análogas, ¿no? Y el proceso en general de revisar los archivos para mí resultó tan fascinante como salir a la calle, hacer fotos frescas todos los días. Era como que reencontrar esas fotos y verlas y moverlas y organizarlas. Era, o sea, les cuento, cuando comencé a hacer ese proceso, yo me levanto muy temprano, me levantaba a las 6 de la mañana, me tomaba un café, abría el computador y a veces eran las 11 de la mañana y yo estaba pegado al computador sin desayunar viendo los archivos, porque era igual de emocionante que como si estuviera haciendo fotos en la calle, cuando eso era lo que más me producía adrenalina. Entonces es un proceso de donde uno se ha olvidado algunas fotos, otro las recuerda, pero comienzas como a verlas en una nueva luz, y comienzas a pensar qué voy a hacer con esto, ¿no? Y comienzas a indagar las fotos y a indagarte a ti. Pero hay algo que no quiero que se me pase, y es cuándo hago yo una foto análoga hoy en día, o por qué decido hacer una foto análoga. Y yo creo que eso es un proceso muy bello. O sea, yo creo que cuando yo hago una foto, cuando cojo mi cámara y la cargo con película y sé que tengo limitado número de fotos para hacerlo y que después tengo que pasar por todo el proceso pues de revelado y toda la espera y todo, versus poner una tarjeta y comenzar a hacer fotos, es porque realmente siento que estoy como en el... que es algo que me va a revelar seguramente, quiero usar la palabra revelar, a develar algo un poco más profundo de lo que puede lograr el archivo digital. Y a ver, ¿cómo explico esto? Es parte es casi como los sueños. O sea, cuando tú sueñas, las cosas están ahí, como que las logras agarrar y no las logras del todo aprender. Cuando yo pongo un rollo de película, yo creo que yo quiero como soñar, ¿no? Y es otro estado de conciencia, hacer análogo, por lo menos para mí, que no lo hago con la constancia con la que hago el digital. Entonces, sí es algo donde yo quiero incluso donde abrazo el error. Ahí pasan muchos errores en el digital y por lo general cada vez me gusta más el error. Cada vez me gusta más una foto un poco desenfocada, cada vez me gusta más que el grano se reviente más de la cuenta porque no lo pude controlar o hice mal un cálculo. Cada vez incluso me gusta que haya un velo a veces que no pretendía que fuera así, porque vivimos en un mundo tan perfecto, y esto de los píxeles y de las cámaras que cada 3 meses salen y tienen más capacidad de capturar la luz, de definición, a mí realmente me está comenzando a hastiar, ¿no? Y estoy virando hacia el otro lado, ya casi que quiero salir como con una cámara de plástico, ¿no? Y hacer fotos que pertenezcan más como a mi imaginación, que es lo que más aprecio. Y no sé por qué pienso que son como del terreno de los sueños también. Esas fotos yo las veo y pertenecen como a ese terreno hermoso y nebuloso, impreciso, pero tan rico que son los sueños. Y cuando hago retrato, por ejemplo, y lo hago y saco mi dimamilla, formato medio, pues que eso es un tanque, ¿no? Yo siento que cuando decido pasar a película en un retrato es porque también quiero homenajear al sujeto. Yo siento que cuando uno saca esa cámara y la pone en un trípode y se demora y solamente 10 fotos que uno logra hacer, si acaso, pues con un rollo, hay como
le estoy diciendo a la otra persona, esto es un homenaje. O sea, porque en vez de estar esperando una ráfaga, estoy haciéndote un homenaje y cada foto la voy a pensar y te vas a dar cuenta que hice la foto. No me estoy escondiendo, la cámara suena, la cámara es evidente. Muchas gracias, Juan. Bien, volviendo a este tema sobre el fotolibro como una forma de pensamiento visual, tú nombras también, me llamó mucho la atención, el fotolibro como una forma sublime de condensar un trabajo. Yo te quería preguntar, ¿qué permite un fotolibro que no ofrece otro medio de exhibición o de circulación en la imagen que te atrae, además de lo que ya nos estabas mencionando, aparte, a pesar de que son fotos físicas, que es No, importante en el fotolibro actual? Por ejemplo, de otro tipo de materialidades, las impresiones, las fotos que cuelgan en casa, yo creo que son muy importantes, esos objetos, esas fotos que te acompañan y que acompañan a los otros. Pero versus una exposición, por ejemplo, que siempre se consideró también como un hito para un fotógrafo hacer una exposición. Yo lo que creo es que el libro tiene una vida propia y es mucho más íntimo con el sujeto que lo está leyendo. O sea, con el lector, con el que ve esas fotos. Es una relación realmente íntima. Es un libro que esa persona lo puede revisitar, puede verlo en diferentes momentos de la vida, rota, tiene como una vida propia. Y más allá de eso, si es un fotolibro hecho de manera, pues, juiciosa, creo yo, el trabajo de edición es muy importante, selección y edición y puesta en página, porque hay un ritmo, hay unas emociones, hay unas pausas, hay hay una dinámica con el libro que me parece, en este momento, a raíz de trabajar y de que me he vuelto coleccionista de ellos, compulsivo, ¿no? Siento que es la forma más, es como la forma en que más se exalta el trabajo que uno hace, es en un libro. Además, por la nobleza en sí del objeto, ¿no? Yo creo que los libros son muy nobles y no sé, pero creo que es sobre todo la intimidad que hay entre un libro y su lector. Es un momento entre ellos dos nomás. Pues se puede ver con más personas, como estamos haciendo ahora, pero realmente es un momento de intimidad. Y el lector también decide el ritmo, si se devuelve, si pasa una página, si se acuerda de una foto y quiere volver a ella. O sea, ahí juegan una cantidad de cosas, de emociones que van más allá de la foto individual, que sigue siendo muy importante. A mí me encanta la foto que sola se puede defender, pero el conjunto de fotos de un libro, donde incluso hay fotos que de pronto no se defienden solas, pero que son fundamentales para crear, para narrar, para generar emociones. A mí me emociona mucho los fotolibros. No todos son buenos, pero los que son buenos son inolvidables, ¿no? Como ese libro de Fukase Ravens, no sé si lo han visto. Veo ese libro, aquí hablando del Merizo, o sea, yo lo tengo y es como, yo tengo que volver a él. Y porque cuando veo esas presencias y cuando yo decido cuánto tiempo quedarme ahí, yo mismo me estoy confrontando, seguramente igual que él. Es un libro sublime, obviamente, no es difícil encontrar otro igual. O Los Americanos de Frank, o sea, uno vuelve a sus libros porque todo el tiempo uno puede cambiar el ritmo, uno los ve con un diferente estado de ánimo y son diferentes. A veces yo los abro en una página y los dejo en la mesa o recostados contra la pared. Entonces son grandes amigos también, creo yo. Sí, me haces pensar también en la música, como los álbumes de música, cuando uno vuelve a ellos. Un jam, o sea, la forma como tú manejas un libro, puedes como hacer un jam con un fotolibro. Cuéntanos un poco para ti, ahora en tu proceso personal, ¿cómo es el proceso de edición de un fotolibro? ¿Qué papel juega esa etapa de búsqueda de sentido, de descubrir cómo las imágenes se relacionan, cómo encajan, cómo te hablan? ¿Cómo ha sido en esas experiencias de fotolibro que has tenido? Es durísimo, sobre todo en este último me resultó durísimo y no lo puedes hacer, pues eso no lo puede hacer uno en solitario. O sea, para la luz opaca fue relativamente más fácil el que estamos viendo ahora, porque yo tenía como un bloque de imágenes que yo creo que ya había seleccionado con los años. Se habían publicado varias de esas imágenes, pues esa colección de imágenes se había publicado no en esa forma ni tantas, en medios, en muchos medios, y habían tenido,
hice exposiciones de esas imágenes antes, entonces las tenía muy claras, pero no tenía un libro. Cuando se las entregué a Santiago Escobar, que fue el editor de ese libro, pues yo creo que nos resultó relativamente fácil secuenciarlas, buscarle un ritmo, buscarles como unos tempos. Entonces el libro tiene como unos momentos que son musicales, tiene otros momentos que son románticos, tiene otros momentos que son políticos, y nada de eso es explícito, nada está gritado, ¿no? Pero tiene política, tiene romance, tiene música, tiene nostalgia, y estoy yo todo el tiempo ahí, presente. En este libro que estoy comenzando a imprimir, fue mucho tiempo trabajando solo, con esa emoción de sentir que estaba volviendo otra vez como a hacer fotos, pero eran las mismas fotos que simplemente estaba seleccionando y redescubriendo. Pero después, con la edición, es un proceso de diálogo. O sea, tú te sientas con otra persona que tú escoges, un poco a riesgo, porque tú puedes conocer su trabajo previo, o de pronto no te tiene que gustar el trabajo que esa persona hace para nada, pero sientes que hay un diálogo, que hay un interés y que hay un entusiasmo. Y es un trabajo en conjunto. Yo muy ingenuo la primera vez con la luz opaca, yo realmente pensaba que yo le daba al editor un paquete de fotos y a los 2 meses o al mes o a las 6 semanas el editor me llamaba y me decía, te tengo tu libro listo, ¿no? ¿Quieres verlo? Estaba convencido que era así, que el trabajo del editor era solo, con las fotos de uno. Y me di cuenta que no es así. El editor realmente es como un director de edición, y uno trabaja mucho. O sea, fue muy diferente con Santiago, como ha sido con Cristina, pero con ambos fue pues muy interesante. En este caso, por ejemplo, que fue más duro, en este último, era un diálogo donde ella insistía en saber qué había detrás de esas fotos. Quería que yo le hablara de las fotos. A mí no me gusta hablar de las fotos. A mí no me gusta tampoco escribir. Me considero un mal escritor y por eso prefiero hacer imágenes. Ella me obligaba a escribir, me pedía que incluso titulara algunas fotos, cosa que nunca quise hacer o que no había querido hacer. Y sí me estaba como llevando o sea, había mucha tensión incluso a veces, porque ella quería saber de dónde venían esas fotos. Yo no la tenía tan clara. No tenía tan clara porque había hecho esas fotos. Yo le decía porque me pareció linda la luz, porque esa persona parada en esa esquina me pareció que se veía muy bien, o porque me gusta hacer fotos de ruinas, porque me parece que es fascinante ver las grietas y la naturaleza que crece entre ellas. Pero yo creía eso, pero evidentemente ella me llevó a entender de que había algo más detrás de eso, y que había entonces hay mucho diálogo, hay mucha conversación antes de comenzar incluso a mover las fotos o a seleccionarlas. Y después sí viene un proceso más mecánico donde tú comienzas a escoger ciertas fotos. El editor o la editora te puede plantear ciertas líneas de pensamiento, pero siempre, en el caso mío, por ejemplo, me han dejado solo en algún momento, me han dicho, bueno, ahora tú trabaja, ¿no? Y con todo lo que hemos hablado, trabaja y nos vemos en 2 semanas. Y yo después le muestro eso al editor o a la editora, y en ese momento ya pues hay como más claridad, y sobre todo en este último caso, hay un momento en que ella sí como que toma las riendas y te dice, mira, yo encontré esto aquí, esta es mi propuesta, yo creo que esto es el libro. Y después sigue un proceso de conciliación, de uno pelea por una foto, pelea por otra, saca una, mete una. Es un proceso increíble. ¿Sientes que ese proceso de hacer un fotolibro de forma colectiva y también a veces en solitario transforma la lectura que uno tiene de las imágenes esencialmente? Como que hay descubrimientos que solo aparecen cuando uno empieza a secuenciar. Todo, o sea, pueden ser asociaciones, o sea, como que tienes una foto al lado de otra y eso crea una sensación. En este último libro traté de no hacer mucho eso, que ocurre mucho en la luz opaca, porque me parecía que de pronto era muy fácil, ¿no? Eso fue el día de hoy, eso que están viendo ahí de mi Instagram, no, eso fue hace unas pocas horas, entintando esos rodillos, ¿no? Sí, o sea, te hablan de una forma totalmente diferente. Desde por qué las seleccionaste, cómo van a ir secuenciadas, incluso en el proceso después, que es bellísimo, de edición, de cómo las vas a poner en página,
una foto que es doble página completa, sangrada, o 2/3, o va sola, o va chiquita o más grande, cambia totalmente la emoción y la lectura de las fotos. Yo estoy feliz con este nuevo libro, por ejemplo, de ver cómo las decisiones de puesta en página dinamizan la emoción y la sensación. Y otra parte que es importante después en la materialidad es que la persona que te va a imprimir o la empresa que va a imprimir pues sea la correcta y también te aporten. Entonces, para este libro, por ejemplo, hay diferentes papeles, porque el gramaje del papel y la calidad del papel y el tacto del papel también tienen que ver con la forma como lees y sientes la foto. Las portadas, la portada es la primera imagen del libro, en qué material está hecho, si tiene todo, para mí todo ya tiene que ver con la sensación, y todo tiene que ver con la forma como vas a leer y a percibir eso que tú le estás presentando a los otros y que te estás presentando a ti también. ¿Cómo equilibras esa fidelidad entre la intención inicial que tenías con las imágenes y las nuevas lecturas que surgen al verlas en la secuencia? También, ¿cómo es eso de que trabajar en colectivo, sobre todo cuando uno es fotógrafo, que como lo mencionabas al principio, es un trabajo sobre todo en solitario? También, ¿qué implicó para ti ser parte del control creativo de tus procesos en el fotolibro? Bueno, es un creativo como de a tres, no es que sea un gran un colectivo, digo, no, pero a ver, yo pienso que yo siempre, al final yo tuve claro de que este es mi libro, y si hay algo que realmente odie, y digamos con Cristina, ella hizo mucha fuerza para cosas que a mí tal vez no me gustaban tanto quedaran ahí, y ahora se lo agradezco, pero sí hay cosas que definitivamente es tu libro y tú dices, no, esto no va, ¿no? Esto no va porque esto no me hace sentir incómodo y no puede ser. Es bueno todo dejarlo de cantar, estos no son procesos que se hacen apurados. O sea, yo creo que es imposible hacer un libro así de rapidez, ¿no? El otro día encontré una cita que me encantó de una editorial de libros que decía, el libro está listo cuando está listo. O sea, los tiempos ahí son como caprichosos. Yo me he demorado con este libro más de lo que hubiera querido. Yo pensaba que en febrero lo quería tener con todos los procesos de materialidad, ensayando papeles, ensayando tintas, porque llevo 2 meses en eso, haciendo pruebas con la imprenta. Y me he dado cuenta que eso no se había podido acelerar. Entonces, no sé si te respondí, pero sí, sí, el proceso del fotolibro te cambia totalmente la percepción sobre tu trabajo. Y todavía yo sigo pues viendo la luz opaca, y ahora este libro que es más reciente, y yo sigo encantado, o sea, yo sigo como divirtiéndome y sigo, obviamente a veces digo, esto tal vez no lo hubiera podido cambiar, pero no me pasa mucho porque los pensé mucho antes de oprimir el botón de impresión, pero todo el tiempo creo que te hacen revisitar tu trabajo y además te potencian como fotógrafo o fotógrafa para lo que vas a seguir haciendo. Yo, de hecho, he dejado un poco de hacer fotos por estar tan sumergido estos meses excepto las fotos pues por encargo, porque como que tengo la cabeza totalmente ocupada en el libro y siento que una vez ya ese libro esté cerrado, yo tal vez voy a ser un fotógrafo diferente, ¿no? El libro me va a obligar a verme de otra forma y que de repente mis intereses o mis prioridades sean otras. Claro, eso también hablábamos como ahorita que estabas nombrando como las diferentes etapas de tu proceso creativo y de tu exploración y esa curiosidad que de pronto aparece como en ciertos momentos de tu vida respecto a ciertos géneros o ciertos modos de hacer, como que llama mucho la atención, como ese recorrido que nos has mostrado, pero especialmente me llama también la atención y mucha curiosidad saber cómo ese proceso de secuencia, ¿no? Que creo que es como tan central en un fotolibro. Y quisiera preguntarte algo más a partir del asunto de la secuencia, y es que yo no sé si tú crees que hay algo misterioso, incluso también inconsciente, en la forma en que una imagen llama a otra dentro de un libro.
¿Tú cómo reconoces esos hilos invisibles que terminan conectando para hacer luego un fotolibro completo y que tenga pues una cohesión y sentir lo que tú dices que el libro ya está terminado? ¿Cómo sientes que No, funcionó en cada uno de los procesos o si funcionó diferente? pues es que casi que en tu pregunta ya me diste la respuesta, ¿no? O sea, porque lo que acabas de decir es totalmente cierto. O sea, no, los hilos son invisibles y muchas veces no los voy a lograr ver o materializar, pues. Es un proceso muy intuitivo, es guiado por las emociones, pero también, y eso depende mucho de, eso no lo hago tanto yo, sino porque yo tiendo a ser muy narrativo, tal vez porque vengo del cine, entonces como que me gusta que si la foto de la derecha es un señor caminando hacia la derecha, en la siguiente esté doblando la esquina, por decir algo, una bobada, ¿no? Eso es muy narrativo. Y los editores me han hecho caer en cuenta de eso, como no eres demasiado narrativo. Y muchas veces no hay que, yo creo que no debe ser narrativo. Yo realmente pienso, a mí me gustan los fotolibros que no cuentan una historia. Es lo que toda la vida traté de hacer en el cine. Me gustan los libros que son como una montaña rusa de emociones, como que te llevan por, eh, por estados de ánimo, ¿no? Aprecio eso más de un foto, o que te sitúan en un estado de ánimo, o que te causan Mm. una sensación de rareza que tú no logras aprender. A mí me gusta que el fotolibro tampoco le resuelva al lector absolutamente nada. En estos días vi una película que se llama Parténope, no una película, las recomiendo, una película italiana reciente. Yo dije, yo salí de esa película, hay cosas de la historia incluso que ya no recuerdo, pero salí con una sensación, o impregnado de una sensación muy particular, que era como mucha belleza, como que dominio de la belleza, que oda a la belleza, y al mismo tiempo como que nostalgia que me quedó. A mí me encanta que un libro, por ejemplo, me cause eso, no que tú no logres como decir, este libro me contó esto, no, este libro me dejó con una sensación o me llevó a un estado donde yo no estaba y ahora quiero saber más de él, ¿no? Estado anímico. Entonces, es muy intuitivo como al comienzo, pero llega un momento en que hay que meterle como algo de racionalidad y decir, bueno, o no puede tener tantas fotos, no podemos ser tan dark de pronto porque no es lo que queremos, tan oscuros, o tal vez estamos demasiado engolosinados con el tema de, no sé, de la naturaleza muerta y hay que meterle un poco más como que si hay que escribir y decir, bueno, que organicemos esto un poco, pero todo parte de algo que yo siento que es muy intuitivo y que es la forma como yo también me aproximo como a hacer las fotos, ¿no? Pero es una intuición que al final no es, no está tan suelta, ¿no? Está nutrida de una cantidad de cosas que uno hace con mucho juicio, que es leer, ver cine, ver arte, observar, estudiar la luz, estar presente, ¿no? Yo creo que al final todo eso está ahí, dentro de la intuición hay cierta rigurosidad, por decir algo, ¿no? Muchas gracias, Juan. Eh, bueno, yo sé que, ay, aquí nos están preguntando, bueno, tienes varios mensajes. No, Primero, dice, es bonito capturar esos momentos, interesante cómo te conectas con la cámara y que al mismo tiempo te apasiona. David nos preguntaba por el libro, pero Simón nos hizo el favor de escribirnos los nombres de los libros que mencionaste. gracias. Y aquí Yasmina dice, ver tu trabajo fotográfico es muy poético y la forma de capturar lo humano en la calle se convierte en una escenografía narrativa y la estética del blanco y negro transforma lo cotidiano en metáfora visual. Me gustaría saber qué tan importante resulta para ti el azar en la fotografía de calle y si consideras que esta perspectiva, perdón, ha cambiado la forma de relacionarte con la forma de capturar, contar historias que de alguna manera podrían ser de intervención. ¿Hay alguna responsabilidad social? Como hay varias preguntas, ¿no? Eh, Sí. primero lo del azar hace parte totalmente, yo creo que de la fotografía hasta de la más controlada, ¿no? Pero en la de calle, el azar lo es todo, pero entre más dominio tiene uno, no, pues desde la técnica, obviamente que debe ser, uno no debe pensar en la técnica, la debe dominar, pero desde la práctica de uno saber si se detiene, si sigue, si se queda en un solo sitio,
si interpela al sujeto o no, eso hace parte como del conocimiento que permite que cuando el azar se presente, resulte exitoso el resultado. No sé si me entienden. O sea, siempre es el azar. Uno no puede controlar una cantidad de cosas. Por ejemplo, esta foto que estamos viendo, yo la verdad no estaba preparado para esa foto. Esta foto es en análoga, además es con una Leica 4.2 viejita, de encuadre telemétrico, o sea, de ese que uno tiene que hacer, juntar las dos. Y yo no sé todavía cómo la logré, porque además seguramente la obturación es como un 60 o algo así. Yo iba por la séptima, iba con la cámara, iba buscando seguramente, por decir algo, un retrato callejero clásico de alguien en una esquina quieto. Y ese muchacho lo sentí casi con la visión periférica y yo cogí la cámara, creo que alcancé seguramente a preenfocar, no a través del visor, sino medir la distancia. Ese chico va a estar a 1,5 metros cuando quiera hacer la foto, y tuve el buen juicio de panear mientras disparaba. Entonces, por eso el fondo está como movido y él está un poco movido, pero más en foco. O sea, esa foto es puro azar. Es puro azar. Pudo quedar desenfocada, pudo quedar más movida, pudo quedar fuera de cuadro. Y solamente existe ese cuadro, ¿no? Pero yo venía preparado, o sea, yo venía preparado de todas maneras con toda mi experiencia de años para que esa foto tuviera un chance de existir. Tuvo más chances de no existir, pero el chance de existir lo tuvo que yo ya muchas veces he preenfocado, que sé observar la acción, que miro el gesto, que sé algo del tiempo en que si debo panear o no para que funcione el fondo. ¿Sí me entiendes? El azar, pero al final fue puro azar, pero el azar se logró conjugarse con una foto que para mí es exitosa. A mí esa foto me gusta mucho, incluso con un encuadre como raro, tiene demasiado aire arriba, está muy centrado el chico, pero la diagonal de la bicicleta le da un dinamismo, uno siente esa rueda dando vueltas, y todo eso es producto de que tengo mucha experiencia haciendo fotos y haciendo cosas, y haciendo películas y cosas de esas, y entonces el azar se puede volver, te pueden volver más afortunadas las fotos que son finalmente azar. No sé si respondí tampoco eso. Sí, la última sería como que hay alguna responsabilidad social. Sí. Yo sí creo que siempre hay una responsabilidad social. Yo personalmente trato en mi trabajo, porque siento que no es mi dominio, no hacer proyectos donde yo me meta demasiado con temas sociales. O sea, yo quiero hacer una foto una fotografía más poética tal vez, aunque la poesía puede existir en todo, incluso en lo social, obviamente, pero prefiero no sumergirme en temas que de pronto pienso que no voy a tener la responsabilidad para manejarlos. En la calle, por ejemplo, cada vez me cuestiono más la ética de hacer las fotos sin consentimiento, y eso no me pasaba antes, no me importaba, ¿no? Y cada vez que veo fotógrafos, ¿no?, como Gilden, por ejemplo, que cada vez me molesta más esa cuestión un poco violenta, ¿no? Porque creo que a pesar de que la calle es pública y casi las leyes de muchos países te permiten fotografiar y publicar la foto en la calle, sí siento que a veces uno puede estar pasando como por unas barreras que pueden ser un poco incómodas para el fotógrafo. Para mí ahora pueden ser incómodas. Las sigo haciendo porque me es inevitable, pero no sigo buscando como, o sea, no quiero como hurgar demasiado en los otros sin permiso, ¿no? Y es un tema de nunca acabar, porque hay mucha fotografía que no existiría si uno se pone esas barreras, y fotografía muy importante, ¿no? La calle es un testimonio de la historia que, si no hubiera existido pues la fotografía de calle y los que la hacen, y incluso con situaciones desafortunadas de fotografiar sin mucha ética, pues nos estaríamos perdiendo también de cosas que son memoria y que son importantes. Pero a mí en este momento prefiero como no agredir demasiado a los otros,
Sí, sí, prefiero tener un poco más de consentimiento, ¿no? Sobre todo cuando es una persona que puedo estar vulnerando de alguna forma, ¿no? Gracias, Juan. Aquí Geraldine nos dice, increíble escucharte, eres un gran referente, gracias. Lenny nos pregunta, mencionas que al realizar retratos primero te tomas tu tiempo para saber sobre esa persona. Creo que es importante. En lo personal considero que no debe quedar solamente como se ve por fuera la persona, sino también cómo es la persona internamente. Pero a veces se me dificulta encontrar eso. En tu caso, ¿cómo haces para lograr ese objetivo? Pues es que yo no sé tampoco cómo es la persona internamente. Yo creo que quién sabe, ni uno sabe cómo es uno, ¿no? Pero yo vuelvo a decirte que para que yo construya una ficción, o sea, yo no necesariamente quiero ver a esa persona como es internamente, yo la quiero ver como yo me la imagino, o como es en mi imaginario, ¿no? Por ejemplo, y eso cambia mucho en la dinámica siempre con la persona que tienes al frente. O sea, hay personas que se te abren y que crean una especie de juego. Por ejemplo, los retratos que le hice yo a Luis Ospina, que tal vez es como el retrato que más se ha usado pues de lo que yo he hecho. Y me da mucho gusto porque él lo usó mucho tiempo en vida y también se usó mucho pues cuando falleció. Eso fue una sesión impresionante, o sea, era como que todo estaba, ahí también es el azar, pero todo en ese día estaba predispuesto para que pasáramos un buen momento. Él estaba muy contento porque acaba de estrenar en Nueva York su película Todo comenzó por el fin. No, la iba a estrenar, esto fue antes de la función. Había mucha electricidad, estaba con su compañera Lina y creo que ahí él se rindió ante mi cámara y yo ante eso me crecí, entonces le pude dar direcciones más arriesgadas, manejamos cosas donde sentía que estábamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, eso fue muy afortunado. Hay otros que no son tan así, ¿no? Que, por ejemplo, este retrato de Sergio, si no conocen el trabajo de Sergio, es uno de los mejores fotógrafos de este país y es 100% análogo, ¿no? Esto fue a raíz de una foto, de una exposición que hizo el año pasado y yo le dije, me gustaría hacerte unos retratos, voy a llevar solamente la mamilla, no tenemos sino 10 fotos. Y él me dijo que él era muy tímido, que no le gustaba que le hicieran retratos, pero ese día también, gracias como a la conversación y a la confianza, llegué a esto, por ejemplo, como a algo muy, pues, muy juguetón, ¿no? Y donde yo creo que él sintió, en primer lugar, pues que estaba siendo bien tratado, o sea, ahí no había era amistad y amor, ¿no? Y cariño. Y entonces todo se abrió. Y yo creo que eso sí habla un poco pues de la intimidad de Sergio. Sergio es una persona que parece como más bien recatada de pronto, algo así, pero también tiene un niño por dentro, ¿no? Entonces, no sé, no hay una ciencia exacta en nada de esto. Gracias, Juan. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, pero pues habíamos como cronometrado esto para una hora, pero yo Igualmente. creo que Juan es una persona y es un artista que todo el tiempo queremos como preguntarle, queremos saber su experiencia, tiene muchos años haciendo fotografía y para nosotros es muy valioso, pero no quiero que te vayas sin contarnos tu experiencia como fotofija. Tienes muchas facetas, tienes faceta de calle, facetas de retrato, tienes faceta con tu fotolibro, pero no hemos tocado el tema de fotofija. Quisiera que nos contaras esa experiencia, por favor. Bueno, a mí me parece que es un poco complicado el campo de la foto fija, por lo menos para mí. Yo no he hecho tanta foto fija, hice un par de cosas cuando estaba en Nueva York, pero como que fui un par de días a rodajes de amigos, pero las dos fotofijas que yo he hecho como, pues, con responsabilidad fueron en Los Reyes del Mundo, que son estas fotos que están viendo, estas son con la mamilla, y más recientemente con la serie 100 años de soledad. Entonces, en Los Reyes del Mundo tuve el lugar privilegiado
de que conocí todo el proceso de la película desde que estaba en pañales y conocí a estos chicos, por ejemplo, desde que estaba en el casting. De hecho, yo creo que, yo no sé si te mandé unas fotos que son todas en 35 muy cerradas, que son fotos que hicimos acá en sitios hay una carpeta, es que son bien interesantes, mira, te quiero hablar de ellas. Que esto fue, no deben estar en la carpeta, creo que dicen Casting Los Reyes del Mundo, o algo, Casting LRDM, que son puras fotos muy, muy cerradas, que las hice todas con un 50 milímetros. Sí, Juan, estoy buscando esta. Sí, y mira eso. Entonces, mira qué pasó ahí. En el proceso del casting, antes de que aparecieran los chicos, estuvimos visitando sitios de reclusión de adolescentes. O sea, no son cárceles, pero sí son como medio reformatorios, y estos son chicos con temas complejos, la verdad, con temas complejos que estaban recluidos. O sea, esos chicos estaban privados de la libertad. Y Laura, la directora, y la directora de casting, Karel, se reunían a hacerles básicamente a ellos un set de 10, 15 preguntas sobre quiénes eran, de dónde venían, por qué estaban ahí. Y al final de esas sesiones, yo me iba con un lente 50 milímetros a 1 o 2, porque quería que fuera como el foco solamente como en el ojo, ¿no? Y buscaba un sitio y ellos venían pues de hablar sobre ellos, entonces había obviamente ahí una emoción. Yo los sacaba a un ladito y les pedía 2 cosas nomás, por lo general que me miraran a la cámara, les preguntaba algo más, y si encontraba un momento donde esos ojos expresaran verdad, hacía la foto. Y a mí la verdad esta serie me gusta mucho. Ninguno de estos chicos, si quieres lo pasas así más rápido, ¿no? Ninguno de estos chicos fue escogido, porque ese fue un casting de miles de personas. Pero a mí estas fotos me parecen, ayer que las estaba seleccionando, o el día que te las mandé, me llevaron como a esa electricidad que yo sentía tan cerca, porque además estaba como a 15, 20 centímetros de ellos para hacer estas fotos, ¿no? Y bueno, esto fue parte del proceso, no era parte de la foto fija, pero cuando llegué a la película yo ya tenía unos vínculos con los protagonistas, y yo sentí que lo que más me interesaba a mí era hacerles retratos en los momentos donde no estaban necesariamente en personaje, pues aunque eran actores naturales, entonces gran parte de ellos eran el personaje, ¿no? Cuando me vi enfrentado, porque esta fue en Los Reyes del Mundo fue la primera vez que estuve en un set después de haber abandonado el cine, sentí que el set en sí no era el sitio que más me interesaba retratar. ¿Por qué? Porque ya hay una realidad creada. O sea, un set de cine o de una serie, ya todo está decidido, los colores, la luz, la forma en que se visten los actores e incluso cómo están actuando, lo que se llama la interpretación. Entonces, lo que yo hago ahí sencillamente es un registro. Y a mí el registro no me interesa mucho. A mí me gusta poder manipular, me gusta poder crear desde mi propia locura en mi cabeza, desde mi ficción, y eso es muy difícil, o es casi imposible, o no es incluso lo que se debe hacer, porque tú lo que tienes que hacer es registrar para el mercadeo de la serie o de la película unas imágenes que sirvan para promoción. Es muy poco, son muy pocos los fotógrafos como Mary Ellen Mark, por ejemplo, que hizo tanta foto fija, donde ella aportaba su voz. Uno no puede, yo siento que uno no alcanza a aportar mucho de su voz en un trabajo de foto fija, porque tienes una obligación casi que es de, ahí sí la palabra que no me gusta, capturar lo que está capturando la cámara de cine, que por razones técnicas a veces no da para hacer el afiche o para hacer toda la cuestión de promoción de la película en redes y en prensa y todo eso. Entonces, yo siento que yo solamente soy un instrumento de captura, soy como una cámara remota, por decir algo, ¿no? En Los Reyes del Mundo logré, pues, hacer estas cosas que gracias a la relación con los personajes, yo sentía que había que estaba como aportando un poco más, ¿no? En 100 años de soledad hice algunas cosas que creo que acabas de pasar por ahí, como con una camarita de esas baratas, una cámara rusa panorámica, que fue lo que más me gustó. Pero obviamente eso no
pues no lo compró Netflix jamás, y yo sabía que estas son fotos donde además tenía poco control, porque la luz era muy baja, ese lente se demora mucho tiempo paneando y exponiendo, pero si las pasas, ahí hay cosas que a mí me parece que tienen un poco más incluso del universo como yo me imaginaría el universo de García Márquez, ¿no? Incluso esta foto de Rebeca, como oscura, con esas luces estalladas. Para mí esto es más el Macondo imaginario, la novela imaginaria, a las fotos que logré capturar, voy a usar la palabra que odio, las fotos que logré capturar en perfecto foco y color que sirvieron para marketing, ¿no? Porque esas fotos al final yo siento que son, pues, que ya estaban creadas. No sé si me explico. La foto fija no es lo que más me apasiona de la fotografía. Me gustaría volver a hacer proyectos como Los Reyes o proyectos donde yo tuviera como más posibilidad de aportar, pero eso se vuelve más, eso no le sirve por lo general a la gente que te contrata, ¿no? Por ejemplo, esta foto de Rebeca movida, sin control, a mí me gusta porque es un poco más, pertenece más a lo que les hablaba, ¿no? Como a la imaginación y a los sueños, que a esa realidad concreta que es lo que busca el departamento de mercadeo, que es el que te contrata para hacer una foto fija. Claro, y es lo que mencionabas al inicio, que no florecías en el área comercial y viste la necesidad de encontrarte por medio de estas cosas que haces. Entonces, me parece muy... Perdona que te interrumpa, yo encontré que la foto fija es comercial, la foto fija es del área de publicidad de las películas. Tú realmente lo que tienes que hacer es imágenes publicitarias. Totalmente, pero me parece muy curioso, por eso lo quería mencionar, porque como hemos visto tu trabajo digital y lo que compró Netflix, por decirlo de alguna manera, pero ver estas fotografías en analógico le dan otro sentido que lo que tú estás diciendo. Yo veo esto y yo digo, eso es la realidad, que era lo que tú estabas mencionando. Entonces, no se ve producido, no se ve comercial, se ve más real. Entonces, por eso quería que pasáramos por este tema. Y me parece hermoso que sea analógico, porque es ahí donde encontramos esa sensibilidad, encontramos esa verdad. No lo hubiera logrado si no era en analógico. En parte por la imperfección y porque sobre todo con esta cámara es bien difícil controlar. Ahí sí que la imaginación es todo, porque es bien difícil controlar el resultado. Pues Netflix debió comprar estas. No, pero nunca, yo se las mostré, ay no, lindas, pero obviamente yo sabía, esta foto las estaba haciendo para mí, ¿no? Jamás. Claro, por supuesto, pero es lo que logró capturar, o sea, lo que dices, y es esa conexión también que existe entre lo analógico, ¿no? Entonces es maravilloso poder ver esto y ver el versus comercial y que también llegues como esa conversación, ¿no? Como que la foto fija también puede ser algo no netamente comercial y que conecte. Entonces me parece muy bonito poderlo mencionar porque Andrés Ríos fue el invitado pasado y él también realizó foto fija, pero entonces... Es muy bonito cómo lo analógico conecta y te llega más. Bueno, el trabajo de Andrés es sublime, o sea, Andrés creo que es de los fotógrafos que trabajan en análogo exclusivamente, él sí es bien ortodoxo, ¿no? Pues que obviamente es un maestro, o sea, Andrés lo admiro muchísimo y ese trabajo que hizo para Malta me pareció bellísimo porque condensando el espíritu de la película también estaba todo lo de él, uno sabía que estaba viendo una foto de Andrés Ríos, ¿no? Y eso realmente también ayudó que fuera análogo. Digamos, cuando yo tanto en Los Reyes del Mundo, donde mis fotos analógicas tampoco fueron usadas, a pesar de que les gustaron mucho, sobre todo a la directora, pero no sirvieron pues para los agentes de mercadeo, pero son como mi refugio, como tener esa cámara análoga en un set donde sé que estoy produciendo algo que es para consumo, pero mi refugio es tener esa cámara análoga y quedarme con esas fotos que son mi voz, pues, que son mi amorcito, ¿no? Sí, tu identidad, lo que realmente es Juan. Sí. Y me encanta también que hagas digital porque eso hace parte del ciclo. Mencionabas lo de Andrés, que hace netamente analógico. Pero se gesta una conversación muy interesante cuando has probado como todos los formatos. Sí. Entonces hay un nuevo diálogo muy, muy importante. Pero fíjate que ahí hay una cosa que quiero resaltar, que te la dije a ti en algún momento cuando estábamos hablando, y es que yo lo que sí creo es en la materialidad. Si las fotos se hacen en digital, imprímalas, por favor.
y hagan un fanzine si pueden, o hagan un álbum, pero la materialidad ya cambia totalmente la percepción. Yo creo que el digital está muy bueno también, y hay fotos, la mayoría de las fotos cuando se imprimen bien en digital, se subliman también, y también esa materialidad las lleva a otro nivel y comienzan a ser parte de este mundo de lo que ya es más tangible y podemos tocar. Entonces yo sí, hay que imprimir todo. Si uno puede imprimir lo análogo, ojalá pues en gelatina de plata y ampliarlo, pues eso realmente es una obra de arte. Pero si se puede escanear e imprimir, imprímanlo y impriman todo. Pues no todo, pero las obras valiosas uno las debería imprimir, así no las tiene que enmarcar y colgar, las guarda en unas cajitas de archivo, y eso hace parte de el legado, pues no el legado, pero es la obra de uno, es conservar la obra de uno como se debe conservar, porque además no sabemos realmente qué va a pasar con los archivos digitales. Yo me temo que eso eventualmente va a desaparecer, ¿no? Y va a ser horrible, pues, porque nos vamos a quedar sin memoria de este mundo. Muchas gracias, Juan. Para ir ya cerrando, les pedimos el favor de diligenciar el formulario. Para nosotros es importante que lo hagan y de esa manera, pues, es invitarlos a las charlas. Hay una pregunta en el chat sobre, dice Bogotá Cámaras, ¿cómo manejas tu seguridad en la calle por cuestión de equipo y alcance del proyecto mismo? En este caso, Si esta pregunta me la hacen mucho, pues yo trato de no meterme a zonas demasiado pues calientes, aunque me he metido a zonas donde incluso me dicen, a mí todavía me dicen desde en el centro, los habitantes de la calle y todo me dicen, oiga, guarde esa cámara, no se exponga, ayer robaron a alguien. Nunca me ha pasado nada, toco madera, nunca me ha pasado nada. Y pues yo creo que es como la actitud, ¿no? También, ¿no? Por un lado, no salir pues con la cámara colgada aquí con un 70-200, ¿no? Y por otro lado, tampoco ser como esquivo, como tampoco ser como muchos fotógrafos de calle, yo creo que tratan como de esconderse, y ese esconderse los delata más y los hace más sospechosos y más en la mira seguramente de los pillos, ¿no? No tengo una respuesta clara, a mí no me ha pasado nada nunca, toco madera, pero creo que es desde la forma como uno se maneja, se comporta, como agarra la cámara. Pues obviamente es mejor no salir con aparatos muy vistosos, a mí cada vez me gusta más lo compacto, ¿no? Entonces, y en ese sentido lo análogo es un plus, ¿no? Porque las cámaras análogas no les paran bolas. O sea, cuando la cámara se ve viejita, no le paran bolas. Y eso es bueno. Y la otra es estar dispuesto a perder el equipo y no arriesgarse. Si alguien te va a atracar, entrega el equipo y ya, ¿no? Es más importante cualquier cosa que la foto. Pero también salir como con esa tranquilidad. Yo aquí me estoy arriesgando que me quiten el equipo. Y si me lo quitan, pues es el precio que pago por este oficio. Y tener como esa tranquilidad también, dejarlo ir. Muchas gracias, Juan Cristóbal, por tu generosidad, sobre todo por esa conversación tan generosa que has tenido con nosotros y también llena de sentido, nos deja reflexiones muy profundas e interesantes respecto a la fotografía como un acto de presencia, también de búsqueda personal, pero también como una forma de resistencia, ¿no? En un mundo digital e inmediato, tu defensa por la materialidad de lo físico, de lo táctil, nos recuerda esa importancia de hacer imágenes que no solo se ven, sino también que se puedan sostener, que se puedan ordenar, que se puedan tocar, que se puedan habitar. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu proceso, por inspirarnos a nosotros también que estamos en ese proceso de aprender, de pensarnos también una publicación tal vez. Entonces, gracias también por toda esa inspiración y por tu generosidad, sobre todo por estar acá con nosotros. Las gracias son para ustedes y sobre todo para los que asistieron todo este tiempo, y en serio, no duden cuando tengan alguna duda, escríbanme por redes o por donde quieran, ¿no? Yo estaré siempre, me sentiré honrado de poder intercambiar opiniones con la gente, con los colegas y las colegas. Juan Cristóbal, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Para nosotros es muy enriquecedor poder tener artistas como tú en este ciclo. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, porque como dice Viviana, fuiste muy generoso. Entonces, gracias a todas y a todos.
Juan, de nuevo muchas gracias y los esperamos dentro de 15 días con otro invitado o invitada. Bueno, chao, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Chao, Juan, gracias. Chao.